Continuando con el video tutorial, aprovechando que tenemos los datos agrupados, en el caso de la edad los tenemos agrupados en grupos de un año, con una amplitud de un año, y por la variable sexo en dos categorías, hombre y mujer. Es importante aclarar lo siguiente. Cuando vemos la variable de forma individual, tenemos que hay dos eventos o sucesos simples o sencillos posibles, hombre y mujer. A priori, entonces, la probabilidad de encontrar a un hombre, que una persona sea hombre, sería de 1/2. Y la probabilidad de encontrar a una persona mujer sería de 1/2. Sin embargo, el experimento ya se ha realizado y aquí se reviste la estadística de su importancia para estudiar fenómenos colectivos o grupales. En este caso, entonces, ya los eventos simples o sencillos quedarían dados por las observaciones obtenidas después de realizar el experimento. En este caso, la aplicación de la encuesta de calidad de vida, en donde se registra la cantidad de personas de acuerdo a el sexo y la edad. Entonces veamos algunas de las reglas para calcular probabilidades de eventos vistas en clase. Al final de la tabla vamos a tener claro que en la columna B se registran las personas de sexo hombre y en la columna C las personas de sexo mujer. Al final de la tabla tenemos la fila 100 que nos sirve de totalizador. Si quisiéramos calcular la probabilidad de, en este caso, probabilidad posterior, de en dicha población encontrar a una persona de sexo hombre, columna B, bastaría con, de acuerdo a lo visto en clase, la cuantificación de la probabilidad como parámetro estadístico sería igual al límite cuando n tiende al infinito del coeficiente entre la frecuencia de la característica observada con respecto a la cantidad de veces que se realizó el experimento, en este caso la cantidad total de observaciones. La probabilidad de encontrar a una persona hombre sería igual a la cantidad de hombres observados o de personas que registraron la categoría hombre en la variable sexo con respecto a la cantidad total de personas encuestadas y nos daría un coeficiente igual a 0,49, que al pasarlo a porcentajes, agregándole 2 decimales, sería igual al 49.99%. Ahora, el complemento de el evento hombre, en este caso, para esta variable categórica, sería mujer. De acuerdo a lo visto en clase, sería igual a 1 menos la probabilidad de encontrar a una persona hombre, lo que sería igual al 50.01%. Verificamos que al calcular la probabilidad con el límite expresado anteriormente,
sería igual a la cantidad de mujeres observadas con respecto al total de la población encuestada, y observamos, al pasarlo a porcentaje y agregarle dos decimales, que el valor coincide. Hemos visto entonces la regla de el complemento. En el caso de la unión, si quisiéramos unir la población hombre con la población mujer, la regla nos indicaría que sería igual a la suma de la probabilidad de encontrar a una persona hombre más la probabilidad de encontrar a una persona mujer. A esto habría que restarle la probabilidad de la intercepción de hombre con mujer. Vemos que esa intercepción es igual a 0, es decir, que no es posible encontrar una persona registrada como hombre y a la vez registrada como mujer. En tanto, la intercepción sería igual a 0. Vemos que nos da el 100% de la población, lo que coincide conceptualmente con la realidad. Adicionalmente, el hecho de que la intercepción sea igual a 0 nos da cuenta de que son eventos mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir simultáneamente. En otras palabras, si una persona es registrada como hombre, no es posible que sea registrada a su vez como mujer. En clase se hizo la pregunta del caso de las personas que son intersexuales. Estadísticamente, veríamos que eso debería registrarse como otra categoría de la variable nominal o categórica sexo, pero no implicaría una intercepción entre hombre y mujer. Bien, en clase también observamos el tema de la intercepción cuando tenemos un evento que es dependiente o independiente y los efectos que tiene sobre la probabilidad condicional. Y explicábamos que había que tener cuidado porque podían haber diferencias entre el cálculo o la estimación de la intercepción de forma intuitiva y el resultado obtenido al aplicar la regla. La regla para la intercepción se dice que es igual al producto de los eventos que se están observando, pero aquello solo aplica si los eventos son independientes. Observemos entonces el siguiente caso. Veamos la probabilidad de encontrarnos con una persona que tenga 100 años. Vemos que en la celda D99 tenemos que hay 4 personas de 100 años. La probabilidad sería igual entonces a 4 personas de 100 años con respecto al total de la población encuestada. Lo que al pasarlo a porcentajes nos estaría indicando que hay una probabilidad del 0,0477%. De acuerdo a la regla vista en clase, si quisiéramos calcular la probabilidad condicional de encontrarnos a una persona de 100 años, dado que es hombre o mujer, debería ser igual a la intercepción sobre la probabilidad del elemento condicionador, en este caso,
la condición de ser hombre o mujer. La intercepción, aplicando la regla, calculada aplicando la regla, sería igual a la probabilidad de encontrarnos a una persona de 100 años por, en el caso de mujer, si lo interceptamos con mujer, por la probabilidad de que una persona sea mujer. Y tenemos que, hablaríamos de una probabilidad de 0,0239%. La probabilidad condicional de encontrar una persona de 100 años, dado que es mujer, sería igual a la probabilidad de la intercepción sobre la probabilidad de el evento condicionador, en este caso el sexo, es decir, que sea mujer, y tenemos que nos da una probabilidad del 0,047%. Y observamos que la probabilidad de ser mujer, del condicional, es decir, de encontrar una persona de 100 años, dado que es mujer, es igual a la probabilidad de encontrar una persona de 100 años. De acuerdo a lo visto en clase, esto nos indicaría que son eventos independientes y se podría aplicar entonces la regla de la intercepción. Sin embargo, cuando calculamos la probabilidad de la intercepción de acuerdo a los datos observados, lo cual sería un cálculo empírico, vemos que hay una diferencia al aplicar la regla. Observemos. 4 mujeres con respecto al total de la población encuestada nos da una probabilidad del 0,00 porcentajes, una probabilidad del 0,0477. Y vemos que difiere esta intercepción calculada con los datos observados diferente a la calculada por los datos empíricos. Así que la situación, aplicando la regla con la situación observada, hay una diferencia. Así que, si quisiéramos calcular el condicional, ya no tendríamos que utilizar entonces esta intercepción porque los datos observados nos están dando claras indicaciones de que los eventos no son independientes. El condicional entonces, calculado a partir de la observación, sería igual a la probabilidad de la intercepción con respecto a la probabilidad del evento condicionador, y vemos que es de 0,095. Con esto les estoy presentando lo que en clase parecía confuso y que espero ya no lo sea, en cómo hay que tener cuidado al aplicar la regla de la intercepción. Allá veíamos la diferencia entre la estimación intuitiva y la estimación aplicando la regla. Y aquí la veríamos, como ya tenemos el experimento realizado, es decir, en este caso la encuesta, observando los datos empíricos con respecto al cálculo de la regla. Y vemos que hay diferencia. Ahora, otra forma también de observarlo es que
Si aplicáramos la regla de la intercepción, tendríamos en el caso del hombre, donde no hay personas, hombres de 100 años, veríamos que la intercepción para el caso del hombre, aplicando la regla, sería igual a la probabilidad de encontrar una persona hombre por la probabilidad de encontrar una persona de 100 años, y veríamos que nos da una probabilidad del 0,0239%, cuando en realidad, al hacer el cálculo con los valores observados, tendríamos que hay 0 hombres de 0 a 100 años con respecto a la totalidad de la población encuestada, y es del 0%. Esto nos indica entonces que la variable edad y sexo no son independientes, y por tanto no podemos calcular la intercepción aplicando la regla de los productos de las probabilidades de los eventos. Con esto hemos visto las reglas tratadas en clase: complemento, unión, intercepción y condicional.